Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase, a la primera clase. Hola a todos, mi nombre es Andrea Buitrago. Bienvenidos al programa técnico laboral de competencias en auxiliar administrativo en salud. Como les dije el primer día que tuvimos la presentación, mi nombre es Andrea Buitrago y durante esta sesión, el día de hoy, vamos a abordar un tema que es fundamental para cualquier persona que quiera o que necesite aprender sobre la seguridad, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, ¿no? Más conocido con las siglas de SUSS. Voy a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Si a lo mejor no ven la presentación, también me comentan. Recordemos que esto queda grabado también, está ya grabando, súper importante para que luego puedan verlo. Vamos a silenciar. Para listo. ¿Me escuchan? Dedito arriba. Vamos a compartir. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Vale, gracias. Bueno, entonces como les iba contando, hoy vamos a hablar de un sistema que para todas las personas que somos o hacemos parte de la salud en Colombia, de cualquier rama, cualquier área, es súper importante conocer y es el Sistema General de Seguridad Social, ¿no? Este programa técnico laboral con las competencias administrativas en salud les va a permitir ahondar un poco más en este contexto, identificar sus principios, su estructura, reconocer los actos que participan en este sistema, entender el papel que ustedes como auxiliares administrativos van a tener dentro de este modelo. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no? Desde su creación, desde su descubrimiento hasta el día de hoy. También vamos a revisar los regímenes de afiliaciones en Colombia, entre otros temas inmersos en el mismo proceso. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la evolución de la salud en Colombia? La evolución de la salud en Colombia ha sido de la siguiente manera. Antes de 1993, el sistema fue fragmentado, ¿sí? Colombia tenía un modelo fragmentado donde el acceso dependía principalmente del empleo formal o del nivel socioeconómico de la persona. Había lo que conocemos como inequidad social. Con la Ley 100, en el 93, se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el objetivo principal fue ampliar la cobertura, mejorar el acceso, es decir, que todas las personas tengan acceso independientemente de su estrato socioeconómico, independientemente de su credo religioso, independientemente de su nivel de escolaridad, sino que fuese un proceso con mejores accesos. También permitió organizar financieramente el sistema y garantizó la atención integral en salud. Cuando hablamos de atención integral, hablamos de un todo, es decir, no solo el paciente cuando está enfermo, ¿sí? Que es cuando normalmente nosotros acudimos al médico, sino desde la promoción de la salud, desde la prevención de la enfermedad, desde lo que conocemos como salud pública, una integralidad. En ese orden de ideas, se consiguió una mejor cobertura universal y un enfoque de calidad y sostenible. Pues básicamente esa ha sido la evolución de la salud en Colombia. Inició como un sistema fragmentado y al día de hoy es un sistema que pretende tener una cobertura universal
y un enfoque sostenible para todos los pacientes, todos nosotros los usuarios. Este cambio transformó completamente la forma en que los ciudadanos acceden a los servicios médicos y cómo las instituciones funcionan al día de hoy de forma administrativa. Es decir, yo como ciudadana, ¿qué tengo que hacer para tener una autorización, para tener un medicamento, para ser remitida a un especialista? Pero yo también como empleador de salud, ¿qué tengo que pedirle al paciente para poder prestar el servicio? ¿Qué documentos necesito? ¿Qué trámites necesito que haga el paciente para que yo como institución, o yo como enfermera, o yo como médico, o yo como laboratorio, como institución de laboratorio, institución clínica, debo prestar el servicio? ¿Vale? Bueno, como les decía, el Sistema General de Seguridad Social en Salud es fundamental para nosotros como profesionales del área. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Vamos a empezar por lo que significa. Es un sistema que organiza instituciones, recursos y normas para garantizar la atención integral en salud de todos los habitantes en Colombia. Eso principalmente es su significado, pero ¿qué centraliza? ¿Qué abarca este significado del que estamos hablando? Entonces, abarca varias cosas. Primero que todo, hablamos de universalidad. ¿Qué significa universalidad? Que todos tienen derecho a acceder a este servicio, ¿no? Eso es lo principal. ¿Qué también nos garantiza? Una solidaridad. Entonces, quienes tienen más aportan más, es decir, el descuento que nos hace a nosotros el sistema es, si yo gano 3 millones, aporto más que quien gana 1,5 millones. Es algo solidario, es decir, si yo tengo más, gano más, aporto más, y con lo que yo gano de más y aporto de más, ayudo a las personas que no tienen la misma capacidad económica, o peor aún, a las personas que no tienen ningún ingreso. Por esa razón, las personas que no tienen ningún ingreso no están obligados a aportar, pero sí reciben los beneficios. ¿Vale? ¿Qué Gracias, Lilian. ¿Qué otra cosa nos permite este sistema? Nos permite una eficiencia. ¿Cuál es? Bueno, la idea es que tenga una eficiencia. ¿Por qué? Porque nos permite tener una adecuada o un adecuado uso de los recursos que tenemos. Nos permite tener un autocontrol, nos permite decir, bueno, tenemos 50 citologías, vamos a tramitarlas de esta manera a nivel administrativo, a nivel social, quién la necesita, quién la requiere, esta persona ya se le autorizó este mes, debe por normativa volverse a tener la citología en 6 meses, en un año, según la historia clínica se indica esto, y tenemos como un todo de qué se le ha hecho a la persona, por qué no se le ha hecho. Es por eso que decimos, el medicamento se reclama a los 30 días, ¿cuándo lo entregan? A los 30 días. Y así sucesivamente. O sea, este sistema nos va a permitir a nosotros, de cierta manera, hacer una auditoría, por decirlo de alguna manera. Para las instituciones, este sistema permite tener una auditoría un poco más amplia de los servicios que prestan, de qué se le ha autorizado al paciente, cuáles son lo que tiene derecho, a lo que tiene derecho, que si yo necesito un medicamento comercial, no estoy obligada a recibirlo porque básicamente no está dentro del sistema, ¿no? Entonces voy a recibir otro tipo de medicamento, pero es el que está incluido en el sistema, y todo ese tipo de cosas es a lo que llamamos el sistema POS, el no POS, entre otras cosas que vamos a ir abarcando a lo largo de esta charla o a lo largo de este proceso, porque claro, es un tema bastante extenso y lo vamos a ir mirando y desglosando poco a poco. ¿Qué otra cosa tiene? La idea de este sistema es que nos garantice servicios seguros y oportunos. Hablamos de que el sistema no funcione solo en hospitales. Hablamos que sea una red organizada de múltiples actores, lo que yo les decía al principio.
Promoción y prevención. Estamos hablando de vacunación, estamos hablando de planificación, estamos hablando de lactancia materna, estamos hablando de control a la gestante, estamos hablando de crecimiento y desarrollo. Obviamente, estamos hablando de instituciones de salud, de urgencias vitales, estamos hablando de citas de control de riesgo cardiovascular, estamos hablando de todo este tipo de circunstancias que nos permiten a nosotros avanzar, pero además de eso permite al sistema que no solo funcione en instituciones de salud, sino que funcione en una integralidad. Como les decía, y les recuerdo, los pilares fundamentales de este sistema es que sea universal, que sea solidario, que tenga una integralidad, que sea de calidad, que tengan servicios que estén centrados en la dignidad del paciente, que si un paciente necesita una cita de ortopedia, así el paciente viva en una vereda XY, tenga la autorización, pueda bajar a su lugar más cercano y recibir el servicio. Por poner un ejemplo, las veredas que están cercanas al Socorro, el paciente puede recibir sus servicios llegando al pueblo. También está obligado el sistema a garantizarle esos servicios, que tú vives en Medellín, las personas cercanas a Medellín, los pueblos, las veredas que no tienen instituciones de salud, pueden tener la autorización de viajar al lugar más cercano y en muchos casos el sistema mismo indica que es obligación de la institución pagar el transporte al paciente dependiendo de la circunstancia para garantizar el cumplimiento de este servicio. Obviamente, algo súper importante dentro de estos pilares también es la eficiencia para tener un uso óptimo de los recursos y mejorar los resultados en la salud. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo está bien? Bueno, vale. Vamos a hablar ahora de la arquitectura del sistema de salud. ¿A qué me refiero cuando hablo de arquitectura? Me refiero a cómo está construido el sistema, ¿no? ¿Cómo está construido? De la siguiente manera. Lo primero son los ministerios de salud. ¿De qué se encargan de qué se encarga el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud se encarga de definir las políticas y la regulación de este sistema. Es decir, ellos son quienes dirigen, regulan el sistema nacional. Luego vienen las conocidas EPS, que son las entidades promotoras de salud. Estas administran el aseguramiento y garantizan el acceso a los servicios. Entonces vamos a mencionar una EPS, Sanitas, Sura, Nueva EPS, Famisanar. Ese tipo de entidades son entidades promotoras de salud, las aseguradoras. Ellos son los que hacen la gestión del riesgo financiero y garantizan el plan de beneficios del paciente. Luego, ¿qué sigue? Siguen las IPS. ¿Qué son las IPS? Las IPS son las instituciones prestadoras de salud, de servicios de salud. Vamos a nombrar una IPS. La Clínica Chayo, la Clínica Valle Lili, el Hospital Regional Manuel Beltrán del Socorro, el Hospital Internacional de Colombia, la CHISEI, son instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué hacen? Estos hospitales y clínicas brindan la atención física al paciente. Entonces, el Ministerio de Salud determina, dirige y regula lo necesario para que esto avance. Las EPS son las que administran y gestionan y garantizan el plan de beneficios del paciente y autorizan. Ellos hacen acuerdos, hacen convenios, hacen negociaciones con IPS. Y por eso, cuando tú necesitas por ponerte un ejemplo, una citología, el médico te la ordena. Bueno, eso ya casi que en ningún lado se necesita autorizar, pero debe haber un documento que certifique que es validado por parte de la EPS que tú te puedes tomar esa citología. Entonces vas a la entidad, o sea, a tu EPS, la parte administrativa, ellos te entregan un documento, que en ese documento hay un código, hay unas condiciones, hay una institución, donde ellos te dicen, te puedes
tomar tu citología en esta institución. Tú vas a esta institución y esa institución es una IPS, es decir, es la institución prestadora de servicios de salud. Y luego de todo esto vienen los usuarios. Claro, dentro de todo esto está inmiscuido algo que conocemos mucho, que se llama el ADRES. El ADRES, pues es como el encargado de administrar los recursos financieros. Y a esto viene el usuario, que es el centro del sistema, es el todo. Es decir, los afiliados y beneficiarios finales. Es decir, yo soy la usuaria, mis beneficiarios son mis hijos, por poner un ejemplo, deben ser menores habitualmente de 18 si no están estudiando, luego de 25, máximo 25. Deben estar estudiando para que ellos hagan parte de beneficiarios. O sea, yo no puedo afiliar a mi hijo de 30 años que está trabajando. Si afilio a mi hijo de 30 años que está trabajando, no es permitido. De hecho, la EPS no me lo va a permitir. Porque mi hijo de 30 años ya tiene que cotizar y ya tiene que, por su propia cuenta, ser afiliado. Pero si tengo mi hijo de, ponte tú, 5 o 6 años, mi hijo tiene derecho a ser beneficiario y por lo tanto va a ser un usuario final. Entonces, ¿cuál es el usuario final? Yo. ¿Yo qué debo hacer? Estoy enferma, necesito ir al médico, saco una cita, voy al médico, el médico me da una orden, el médico va a estar en una IPS, ¿cierto? Sea un hospital, sea una clínica, sea un centro de salud, me están prestando un servicio, con lo cual son IPS. Yo salgo de mi IPS, me voy para mi EPS, que es mi gestor de mis finanzas de salud, que es mi garante de mi plan de beneficio de salud. Y en esa EPS me entregan un papel que dice, estás autorizado para recibir tu procedimiento, para recibir tu medicamento, para recibir tu examen. Luego yo regreso a la IPS nuevamente y tomo el servicio que estaba autorizando. Hasta acá la información es clara. Bueno, vale. Luego de esto, vamos a hablar o a reiterar lo que le estaba comentando. Los protagonistas del cambio son 5. El Ministerio de Salud, las EPS, las IPS, el ADRES, como les decía, que es el administrador de los recursos financieros del sistema, y los usuarios, que somos nosotros, el centro de todo el sistema o el deber ser. Hay 2 modelos de afiliación en Colombia. El sistema se divide principalmente en 2, porque claro, conocemos también de la medicina prepagada, de las pólizas, ¿no? De salud, de los regímenes especiales, pero básicamente hay 2 regímenes como centralizados que son principalmente quienes dividen el sistema. Está el régimen contributivo, que son las personas que cotizan mediante un empleo o ingresos propios, y está el régimen subsidiado, que son las personas sin capacidad de pago, que se financian por el Estado y también por lo que nosotros damos o aportamos teniendo en cuenta nuestros ingresos o acorde a nuestros ingresos. Vamos a hablar de los regímenes especiales, como les mencioné, que son regímenes externos, pero que también hacen parte del sistema. Y estamos hablando de las fuerzas militares, estamos hablando del magisterio, estamos hablando de, bueno, el régimen, estamos hablando también de que nosotros como usuarios podemos también elegir plus en la atención en salud y ahí entra en el curso y en el juego las medicinas prepagadas, las pólizas. Entonces, pero como modelos de afiliación como tal, están estos 2 principalmente. Y obviamente los regímenes especiales que van por la línea del contributivo, en donde el militar pues trabaja, tiene un empleo, devenga, salario y hace un aporte mensual. Nosotros podemos estar empleados, digamos, cuando tú eres empleado, la empresa para la que tú trabajas hace el mayor aporte al sistema
a ti se te hace un pequeño descuento y esa es la forma en la que nosotros pagamos nuestro sistema. Si yo soy independiente, pues hago yo sola el aporte por el salario que yo recibo, que si mm, gano un mínimo, pues yo cotizo por el mínimo como independiente. Si yo gano 3 millones, cotizo por los 3 millones como independiente. Y están los pensionados, las personas que ya cumplieron su edad, las personas que ya cumplieron sus semanas, van a recibir su salario siempre, van a seguirles descontando siempre, pero ya están pensionadas, no están trabajando activamente. Y pues esto se hace por medio de aportes mensuales que se realizan, como les dije, por el empleador, por el trabajador. Ahora vamos a hablar del régimen subsidiado de las personas que no tienen capacidad de pago, las personas vulnerables, las personas que están clasificadas en el SISBEN. Oh, por Profe, yo Dios. tengo una pregunta. Ay, Dios, espérame, que siento que se fue. Dime, cuéntame. Entonces, cuando uno es empleado de una empresa, entonces viene siendo al subsidiado, o sea, No, uno es... cuando tú eres empleada de una empresa, la empresa no es régimen subsidiado, es régimen contributivo. ¿Por qué? Ah, Porque tú eres empleada y lo que tú aportas al sistema lo va a aportar tu empresa, que la empresa paga aproximadamente un 8.5 y tú como empleado pagas un 4% de tu salario. O sea, vas a ver un descuento de tu salario que va a ser alrededor del 4% y se va a completar un 12.5 ok, para profe, los gracias. descuentos. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, sí, señora, gracias. Tranquila, Angie. Están viendo mi presentación, ¿verdad, chicos? Que algo pasó. Oh, por Dios. Sí, señora, yo la veo. Dejemos de compartir y volvemos a compartir en un segundo. Qué pena. Bueno, listo. Vamos entonces a seguir acá. Entonces les decía, para retomar la pregunta de Angie, si tú eres empleada en una institución, tú eres del régimen contributivo. El régimen subsidiado es para las personas que no pagan nada, para las personas que son vulnerables, para las personas que llamamos o mal llamamos indigentes o, sí, la verdad se llama población vulnerable. Pero nosotros en términos populares, por decirlo así, los conocemos como indigentes. Las personas de calle, las personas que no tienen capacidad económica, las personas que están clasificadas en el SISBEN, que tienen una clasificación, pues, donde les muestra que son personas que pertenecen a esta población que no tiene ingresos. Y todo este tipo de financiación va a través del FOSIGA, va a través del ADRE y del aporte de solidaridad. ¿Cuál es el aporte de solidaridad? No es que yo diga voy a donar, no, es que yo de mi salario estoy aportando un 4%, la empresa un 8.5%, acorde a que si yo gano 3 millones, pues va a ser sobre esos 3 millones, que si yo gano 5, va a ser sobre esos 5, y de lógica, una persona de 5 no va a aportar lo mismo que una persona de 3. Entre todo lo que tú y yo aportamos, las personas del régimen subsidiado se van a beneficiar. No sé si recuerdan que al principio yo les hablaba de que el régimen, el sistema general de salud, es un sistema solidario. Ese era uno de los principios que hablábamos en el inicio de la presentación. A esto me refería cuando hablaba de un sistema solidario, de un sistema en donde tú aportas acorde a tienes y si no tienes, tú recibes de lo que los que aportan dan. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir si no hay más preguntas. Vamos a hablar de algo súper importante. Perdón. Vamos a hablar que yo ya se los comentaba en el inicio, y es el viaje que hace el paciente. ¿Cuál es el viaje? El punto de partida del viaje de este paciente es cuando el usuario requiere la atención, lo que les decía al principio. Yo requiero una radiografía porque me fracturé. Yo soy usuaria, yo voy al médico general
Él tiene los médicos generales, los especialistas, nosotros los enfermeros, todos los que trabajamos en el sistema, tenemos una normativa interna acorde a nuestra profesión. Es decir, un médico general no te va a remitir a ti a un endocrino. Un médico general, según el sistema, no puede hacerlo. El médico general te va a remitir a un médico internista y el médico internista te va a remitir a una subespecialidad. Y así funciona. Hay especialidades a las que el médico general puede remitir directamente. En este caso, para el ejemplo, ortopedia. Yo llegué a la clínica. ¿Qué es la clínica a donde yo llegué a la cita? ¿Quién me cuenta? ¿IPS o EPS? Una IPS. Exacto. Entonces yo llego a la IPS como usuaria, tengo mi cita, el médico me hace la remisión y yo me voy directamente a la cita con el ortopedista o debo autorizar. Autorización. Exacto. ¿Y quién me autoriza? ¿La EPS o la IPS? La EPS. Exacto. Entonces, yo voy a la cita con el ortopedista. Perdón, voy a la cita con el médico. El médico me ordena una remisión a ortopedia. Voy a la EPS, hago la gestión administrativa, ellos hacen una verificación de derechos, es decir, ellos dicen, Andrea es una paciente que sí tiene derecho porque ella cotiza, es una paciente que sí tiene derecho porque ella cotiza, a ella se le puede autorizar el servicio, le vamos a confirmar que tiene el servicio autorizado y le vamos a decir en dónde o a dónde debe ir, en qué lugar ella debe estar, a dónde debe sacar la cita, a qué número se debe comunicar. Y ahí me dicen, por poner un ejemplo, estás autorizada, vas a la IPS Clínica Mayo, allí puedes agendar tu cita o llama a este teléfono o muchas veces las EPS mismas, como Sura, tiene EPS y IPS, es decir, la EPS es Sura, pero también tienen IPS, es decir, crean instituciones donde el paciente puede ir a tomar sus propios servicios. Ahí, en esas instituciones, ellos nos prestan el servicio, el paciente pide el servicio, presta el servicio y ya se genera el servicio, una atención clínica efectiva, una consulta, un examen, dependiendo de cómo venga o lo que necesite el paciente. Que el doctor me mandó radiografías, que el doctor me envió resonancias, que el doctor me envió alguna ecografía, ¿qué debo hacer? Volver como usuario a la EPS, volver a autorizar y volver a ir a la IPS que me indiquen. Volví a recibir el servicio, recibí una atención clínica efectiva, ya sea por una consulta, por una urgencia, por un tratamiento. Cuando hay urgencias, funciona distinto. ¿Por qué? Cuando hay urgencias, funciona distinto porque el usuario pues está indispuesto de salud, no puede ir. Generalmente quienes hacen sus gestiones administrativas son sus familiares, pero ustedes como auxiliares administrativos dentro de este sistema deben saber identificar el régimen al que pertenece este usuario para poder explicar y evitar errores de atención, porque así ustedes pueden orientar correctamente, ¿sí? Si ustedes saben si esta paciente es del régimen subsidiado, esta paciente es del régimen contributivo, esto que la paciente está solicitando está incluido dentro del POS o no está incluido dentro del POS, ¿sí? Ustedes como auxiliares administrativos deben identificar de la forma correcta esto para que sepan cómo guiar al paciente. Ahora, es súper importante saber que siempre el viaje va a ser repetitivo. Es decir,
Yo voy a la cita, voy al especialista, el especialista me envía órdenes, vuelvo otra vez. Este tipo de viajes se salta cuando yo como usuaria decido pagar una medicina prepagada, un plan complementario. ¿Por qué? Dentro de lo que yo pago ya hay convenios preestablecidos. Entonces, si yo pago una medicina prepagada, ya por derecha tengo autorizado cita directa con el especialista, tengo autorizado uno que otro examen. Cuando se acabe eso que tengo autorizado, cuando lo use o cuando dentro de lo que voy a hacerme no esté en lo autorizado o en lo que ya está incluido, debo ir igual a la entidad y que ellos también generen una autorización. Pero estamos hablando de los regímenes que pertenecen al sistema y solamente están estos: el contributivo, el subsidiario y el régimen especial. Ahora, hay algo importante y es el registro. Debe haber un cierre administrativo, una facturación, una historia clínica y una trazabilidad. Vamos a tener esto en otro contexto. Una cosa es el servicio, la atención clínica que nosotros efectivamente le vamos a brindar al paciente, pero ustedes como auxiliares administrativos deben estar 100% pendientes de que haya un registro, que haya un cierre administrativo, que haya una facturación, que haya una historia clínica y que haya una trazabilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes como auxiliares administrativos pasan a cuentas médicas, porque claro, todo se paga. Entonces ustedes pasan a cuentas médicas la historia clínica del paciente para soportar el servicio que se prestó y poder recaudar el dinero que se invirtió, debe estar la trazabilidad completa. Es decir, un paciente no puede llegar a un ortopedista sin haber pasado por un médico general, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la trazabilidad? Trazabilidad es cómo se dio todo el proceso. Ustedes, por ejemplo, para esta clase, la trazabilidad, se sentaron, prendieron el computador, lo conectaron al cargador si estaba descargado, prendieron prendieron el computador, abrieron su correo electrónico o su WhatsApp donde tengan el link de ingreso, entraron, le dieron a aceptar, pusieron cámara, no pusieron cámara, tomaron apuntes. Eso es tener una trazabilidad. ¿Yo qué hice? Yo me levanté hoy, desayuné, almorcé, fui a tal lugar, fui a tal otro. Lo mismo pasa con el paciente. Cuando ustedes sean ustedes como auxiliares administrativos tienen que hacer una trazabilidad para que haya un cierre administrativo efectivo, porque si no, vamos a tener algo que llamamos glosas, que significan palabras más, palabras menos, que no nos van a pagar el servicio. ¿Por qué? Porque no hay una trazabilidad, no hay un documento que sustente que el paciente necesitaba la radiografía, no hay un documento que sustente que el paciente antes de la radiografía se le hizo este procedimiento. No hay un documento que sustente que primero fue por ortopedia y todo ese tipo de sustentaciones terminan en que el cierre administrativo sea efectivo. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a una institución en salud a autorizar algo para nosotros, nos piden historia clínica, orden médica, letra legible, nos piden si hay más historias clínicas anteriores también. Bueno, no para autorizar, me explico, para soportar la necesidad de algún procedimiento costoso, en fin. Y esto, si ustedes van a algún lugar administrativo porque les van a hacer una resonancia magnética, les van a hacer una tomografía Excel computada, a ustedes les van a pedir orden médica, cédula de ciudadanía, les van a pedir autorización de su entidad prestadora de salud, van a comunicarse con la entidad y la entidad les va a confirmar a ustedes como auxiliares administrativos que a Andrea sí se le autorizó esta resonancia. Cuando ustedes como auxiliares administrativos envíen a la EPS el paquete de la paciente, la EPS tiene que decir, ok, tengo un cierre administrativo efectivo por parte de ustedes, en donde está la facturación de este examen, donde está la historia clínica de la paciente, donde está la autorización, donde está el por qué se le envió y donde está la trazabilidad para yo pagarle a la IPS.
para yo pagarle a la IPS. ¿Sí me estoy haciendo entender en el contexto? La EPS le paga a la IPS un servicio. Para que la EPS no le niegue a la IPS el pago de un servicio que prestó, la IPS, o sea, la institución prestadora del servicio de salud, en este caso clínicas, hospitales, centros de salud, cobre el servicio que prestó, necesita tener documentación completa. Y ahí está la parte fundamental que ustedes como auxiliares administrativos deben cumplir. ¿Por qué? Porque si un auxiliar registra mal algo que tenga que ver con el régimen, con la EPS, puede generar incluso la negación de un servicio a una persona. Eso si ustedes son de la EPS. Por poner un ejemplo, yo soy auxiliar administrativa de la EPS. Ahí en este caso yo voy a soportar porque Andrea necesita que se le autorice este medicamento, que se le autorice este servicio. También voy a necesitar de Andrea una orden médica que soporte porque lo necesita, perdón, una historia clínica que soporte porque lo necesita, una orden médica que conste que el médico fue el que le envió este tratamiento y el documento de la paciente, que la paciente esté pagando sus servicios, si es el régimen contributivo, que esté aportando al sistema, y si es el régimen subsidiado, pues que sea una persona de población vulnerable. Porque no puede ser que una persona, por poner un ejemplo, que devenga 6, 7, 8 millones de pesos, pertenezca a un régimen subsidiado cuando puede pagar y puede contribuir al sistema. De ahí la importancia de hacer esto objetivamente. En este caso, yo como auxiliar administrativo voy a soportarle a mi misma EPS que yo necesito autorizarle esto al paciente. Ahora estoy yo como auxiliar administrativa, pero de una IPS, en donde necesito demostrarle a la EPS que ellos le autorizaron el examen al paciente, que yo se lo hice y que ahora necesito que me lo pague. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, me encanta que todo les esté quedando súper claro. Igual si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con muchísimo gusto yo estaré encantada de resolvérselas. Y bueno, que las diapositivas y esta clase queda grabada, con lo cual pueden tener acceso 24/7. Reiterando lo que les decía ahorita, ¿cuál es el impacto de ustedes como auxiliares? Ustedes deben primero verificar la afiliación, es decir, validar que el estado del usuario esté en las bases de datos oficiales, ¿ya? En la base de ADRES o en la base del CISPRO. Deben registrar los datos. Bueno, claro está que al verificar la afiliación, pues ustedes deben mirar, ¿no? Si la persona está en régimen contributivo, en régimen subsidiado, ¿sí? Vamos a registrar los datos ingresando la información precisa para garantizar la calidad de la historia clínica. ¿Por qué? Yo no puedo poner mi nombre completo es Julia Andrea Buitrago Castro. Yo no puedo poner al ingresar los datos de un paciente Julie B. Castro. Yo tengo que ponerlos completos, revisar que la cédula esté bien, porque por un solo número ya me pueden glosar una orden, ya me pueden anular un servicio, ya me pueden desautorizar, ya me pueden bloquear. Entonces necesito concentrarme y registrar muy bien la información precisa del paciente para poder garantizar que la calidad de atención sea adecuada y que la historia clínica tenga una calidad precisa para que el sistema tenga una trazabilidad del mismo paciente. ¿A qué me refiero? Sexo femenino, que no yo, bueno, que no puse atención y tal, y puse masculino, en 3 meses, luego la persona vuelve a la institución y el auxiliar dice, pero si tú eres mujer, acá aparece hombre, y hay una trazabilidad inadecuada. Entonces, la idea es registrar bien los datos. Orientar al usuario. Es importante que ustedes sean coequiperos con los usuarios, es decir, que los guíen sobre sus derechos, sobre sus deberes, sobre los trámites necesarios. Las personas desconocen los procesos y hay muchas negaciones en el servicio de salud que se dan por
una inadecuada orientación al usuario. Si yo le explico a mi paciente que este medicamento que se debe poner todos los meses, debe autorizarlo por ponerte un ejemplo, cada 5 del mes, el paciente va a tener más claro que cada 5 del mes debe ir a la institución a hacer los trámites para que le autoricen la aplicación y así vamos a evitar que el paciente tenga negaciones de un medicamento que le puede terminar salvando la vida. Hay enfermedades, caso muy cercano como la hemofilia, que requieren una medicación constante, que no puede empezar tarde. Hay medicaciones como la hipertensión, como la insulina, que dependen de ellas la vida del paciente, la salud, la continuidad. Hay procedimientos, quimioterapias, y todo esto necesita una orientación adecuada al usuario. Es que nosotros, como auxiliares administrativos, le digamos a la persona: don Pedro, don Pablo, usted debe ir a la EPS, usted debe ir cada 10 de cada mes para que el 10 le estén autorizando el medicamento, porque la aplicación de este medicamento, la quimioterapia, etcétera, etcétera, es el 20 para tener tantos días de gloria y no permitir que hayan negaciones innecesarias por falta de una orientación adecuada. Otra cosa importante es apoyar los procesos. Nosotros podemos apoyar autorizaciones, gestionar autorizaciones, citas, facturación de manera eficiente y oportuna. Nosotros podemos revisar si podemos mirar cómo ayudarle a tramitar una autorización a un paciente. Porque la idea no es, y yo lo decía en presentación hace 8 días, la idea de esto, aparte de formar nuestros conocimientos, es hacer la diferencia. Nosotros como CELAP somos una institución integral en el sentido que queremos que nuestros estudiantes sean íntegros y sean humanos. Si yo tengo el conocimiento, yo debo ser humana, ser humanizada, darle una atención humanizada a ese adulto mayor que tiene desconocimiento y explicarle, orientarlo de la manera adecuada y si puedo apoyarlo, gestionar la autorización, gestionarle una cita, gestionar una facturación de manera eficiente. Porque eso hace parte de la integralidad que nosotros como profesionales tenemos, que nuestro impacto como auxiliar nos debe permitir garantizar el acceso a la salud. Nosotros somos el primer contacto, ustedes son y serán el primer contacto y el motor administrativo de ese paciente, porque siempre vas a estar tú o en la ventanilla de la solicitud inicial, o en la ventanilla de la solicitud final, o en la ventanilla de la prestación del servicio, o en la ventanilla de la autorización requerida. Por eso es súper importante que desde donde estemos nos preocupemos por, reitero, guiar al paciente, gestionar autorizaciones, gestionar una cita, gestionar una facturación adecuada, contarle al paciente cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuál es el trámite necesario. Derecho del paciente, recibir la medicación necesaria, lo que necesite, recibirla. Deber del paciente, seguir las instrucciones de la institución de la EPS. Que si yo tengo que ir cada 10 de cada mes para que me autoricen los medicamentos, no llego el 20. Es mi deber no hacerlo. Pero también es mi derecho que si yo voy el 10 a tramitar mi medicamento, reciba el apoyo y el acompañamiento para que el 20 me apliquen el medicamento. Entonces es un todo en el cual nosotros tenemos un impacto muy grande y somos un motor súper importante en medio de todo este sistema que llamamos sistema de seguridad social. Y otra cosa importante, súper importante, es que ustedes garanticen la trazabilidad. Nosotros debemos asegurarnos que cada paso administrativo quede debidamente documentado. ¿Por qué? Porque debemos evitar, bien, si soy de la IPS, una negación a que no le voy a pagar este servicio porque no me lo argumentó, o si soy de la EPS, que me digan, oye, ¿por qué tú autorizaste esto si no tiene sentido? Entonces, la trazabilidad es vital, en donde nosotros soportamos el por qué y el para qué. El paciente necesitó esto, el por qué y el para qué fue súper importante autorizarlo, registrarlo o prestar este servicio.
¿Alguna pregunta o todo claro? Bueno, vamos a hacer un desafío en vivo, una resolución de caso. Un usuario llega al servicio de urgencias de una IPS. Al momento del ingreso, manifiesta no tener clara la afiliación, no tener claro su estado de afiliación ni a qué PS pertenece actualmente. ¿Quién me cuenta qué pasos debe seguir el auxiliar administrativo para gestionar este caso correctamente? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, en urgencias no se puede negar la atención. O sea, primero que todo, dice servicio de urgencias de una IPS. Pongamos un ejemplo, llega al servicio de urgencias del Valle del Lili, por poner un ejemplo. Entonces, como ley, la vida y la salud están por encima de cualquier trámite administrativo. Como es en urgencias, el usuario, independientemente de que no sepa su EPS o su estado, debe recibir su atención médica. El auxiliar debe verificar, primero que todo, su número de documento, su documento de identidad. Por eso siempre que nosotros vamos a una institución de salud, nos piden la cédula, la tarjeta de identidad del paciente, lo que corresponda o según corresponda. Con el documento de identidad, vamos a consultar en una plataforma que se llama ADRES y aquí vamos a verificar si en el sistema está activo, suspendido o sin afiliación. Luego de esto, vamos a mirar. Si aparece afiliado, pues ahí se va a reportar a que PS le voy a facturar la atención de urgencias que tiene el paciente. Si aparece no afiliado, se va a clasificar este paciente como una población no asegurada y se va a informar a la Secretaría de Salud Municipal. Pero si está en usuario suspendido, pues si el usuario está suspendido porque no ha hecho pagos o lo que sea, se le va a manifestar al paciente, se le dice, perteneces a Sanitas, tienes el sistema, el servicio suspendido, debes ponerte al día, no sé qué, no sé cuántos. Debe explicarle al usuario en qué estado se encuentra en la plataforma en donde verificamos y debe garantizarse, como les digo, primero la atención, luego de esto la verificación en ADRES y luego se le orienta al usuario y se hace la correcta facturación. Reitero, si es de EPS contributivo, hay que mirar si está al día, si está suspendido, hablar con el usuario, explicarle, pero siempre que tengamos claros, servicio de urgencia de una IPS no se niega la atención. Por encima de los trámites administrativos siempre va a estar la vida del paciente. Y siempre debemos pedir la cédula para verificar en sistema el tipo de afiliación que tiene el usuario. ¿Listo? Algo súper importante para finalizar, como para tener en el tintero, es el Sistema General de Seguridad Social de Salud, perdón, es el motor que organiza la atención de salud en Colombia de forma integral. Siempre el Sistema General de Seguridad Social en Colombia tiene sí o sí como la responsabilidad de ser el motor para organizar la atención en salud en Colombia. Si vemos, con todo lo que les conté, hay una organización y un orden. ¿Quiénes debemos también velar porque se cumpla? Nosotros como profesionales o como auxiliares. La sinergia que debe haber entre el Ministerio de Salud, la EPS y la IPS va a garantizar el derecho fundamental de la salud. ¿Por qué? Según lo que se autoriza, las EPS o lo que está incluido dentro del POS o del Plan de Atención en Salud, se autoriza y el paciente va a recibir el servicio de la IPS. Entonces, estas tres entidades deben estar en sinergia, trabajo conjunto, para que el derecho fundamental en salud a los pacientes no se niegue. Como auxiliar administrativo, lo que yo les decía hace unos minutos, son el puente vital entre este sistema y el bienestar del usuario. Es súper importante que tengamos claro y presente que nosotros
no podemos, am, no podemos no aportar de una forma productiva, proactiva y humanizada. Es decir, yo debo asesorar a mi paciente, a mi usuario, debo explicarle cómo hacer buen uso del sistema. Como soy el puente, yo me encargo desde mi trabajo que esto funcione adecuadamente, pero a su vez que el paciente reciba la atención necesaria. No sé si hasta acá hay alguna pregunta de parte de ustedes. Bueno, chicos, objetivamente, perdón, objetivamente para mí fue un placer haber estado el día de hoy. Quiero recordarles que ustedes son parte fundamental de esto, son piedra angular de este proceso. Para la próxima clase vamos a profundizar en el funcionamiento del sistema y la aplicación práctica dentro de las instituciones de salud. Es decir, vamos a reevaluar más casos como el anterior, vamos a profundizar en este funcionamiento. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor me la hacen saber. Si hasta acá tienen alguna pregunta, les agradezco que me contextualicen. Y si no, les recuerdo varias cosas. Primero, que el sistema general de salud abarca y organiza toda la atención en Colombia a lo que salud se refiere. Es importante que tengamos presente que la sinergia siempre debe estar entre la IPS, la EPS, el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que el usuario reciba una atención adecuada. Y como último, les recuerdo y les reitero que ustedes como auxiliares son ese puente vital para que el sistema y el bienestar del usuario estén siempre presentes. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna duda que yo pueda resolverles? Bueno, chicos, muchísimas gracias Hola, por su asistencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Cuéntame. Anti García. Hola, cuéntame. Bueno, yo tengo una pregunta. En el caso de que una valide el paciente en ADRES, porque es que muchas veces aparece activo y en la EPS aparece retirado, y eso no permite hacer la afiliación en la plataforma de Mi Seguridad. En ese caso, entonces, ¿uno qué hace si el paciente viene con urgencia vital o algo y no se deja afiliar? Bueno, en ese caso y en cualquier caso, siempre que haya urgencia vital, nosotros debemos prestar la atención. O sea, nunca se niega la atención. Siempre que se hable de urgencia, bueno, pero hablemos y contextualicemos lo que es una urgencia. Una urgencia es cuando la vida del paciente corre peligro. Es decir, que si no recibe la atención ya, el paciente puede fallecer. Porque lamentablemente, pues en urgencias también vemos casos de cosas que no son urgencia, que llega un dolor de cabeza que no es una urgencia, y entonces pues que no aplica. Pero en este caso, en que sí o sí sea una urgencia, no se va a negar la atención, nunca. Independientemente de que sea un NN, es decir, una persona que no tiene nombre, que no tiene identificación, independientemente de que no aparezca en el ADRES o que sí aparezca, independientemente de lo que sea. O sea, de hecho que tú pides los documentos luego de que el paciente está básicamente estabilizado, porque entra por urgencias, la familiar es la que se acerca, te entrega sus documentos, tú verificas. Cuando en la EPS aparece retirado, el ministerio realiza un traslado automático a otra EPS. Entonces tú puedes cerrar todo, volver a entrar al ADRES, consultar en la Secretaría de Salud y confirmar si ya fue asignado a otra EPS aseguradora. Esa puede ser una opción. Lamentablemente, ese tipo de errores administrativos pasan porque no hay muchas veces actualización de las plataformas y muchas veces es por falla. A veces la EPS te sale sin activo y cuando tú le dices al familiar, el familiar llama a la EPS y no, es que hubo un error en el sistema.
Entonces, lo que hacemos es que entramos a Ladres, verificamos y miramos cuál es la última EPS que aparece ahí. ¿Me hago entender? Medisanar, Medisanitas, lo que sea. Estas EPS siempre tienen una atención 24 horas. Yo me voy a comunicar con esa EPS para ver ellos qué me dicen. ¿Me hago entender? Es decir, entré a Ladres, verifiqué que Andrea Ramírez está inactiva en la EPS. Yo, si es una urgencia vital, le presto la atención al usuario y mientras el personal de salud está atendiendo al paciente, yo sigo verificando el sistema, cierro todo, vuelvo a entrar. Y si ya vuelvo y miro que la EPS me aparece cancelada, radicada, suspendida, inactiva, me comunico con la EPS, ellos me reconfirman, pero también miro si está en la parte subsidiada. ¿Me hago entender? Porque cuando, ¿tú en qué EPS estás? Por poner tu ejemplo. Bueno, supongamos que yo estoy en Sanitas. Por X o Y situación no seguí cotizando. Okay. Dime. Es que estoy ubicada en Tuluá. Tranquila, tranquila, no te preocupes. ¿Tú qué EPS tienes? Y yo trabajo en el hospital Tomás Uribe, Trabajas, vale, pero tú como paciente, ¿qué departamento. EPS tienes? Ok, y Dime. Sanitas. Vale, tú tienes Sanitas. Sanitas. Si por casualidad, vale, si por casualidad tú llegas a dejar de trabajar y llegas a dejar de cotizar, el mismo sistema te va a reubicar a otra EPS que te atienda como subsidiada. ¿Me hago entender? O sea, siempre vas a tener un prestador que responda por ti, pero nunca le vamos a negar al paciente la atención. ¿Has tenido casos así y en esos casos qué ha pasado? ¿Les han negado la atención o siempre los reciben? Porque no podrían negarle la atención. Es que me ha pasado los dos casos que los autorizan y a veces no. Por ejemplo, ¿qué día era una menor y la chica no, me dijo que no estaba autorizada porque llevaban 3 meses de mora y que no autorizaban? Y yo le dije, se autorizó. Si era una urgencia vital, se debió haber prestado la atención Ah, no, y no el era último vital. responsable, bueno, si es una urgencia vital, porque si no es una urgencia vital, lo que tú vas a direccionar al familiar es a decirle, mira, tú hace tantos meses no pagas, entonces hay dos opciones, que te pases al régimen subsidiado o que pues normalices tus pagos para que puedas recibir la atención. Si es una urgencia vital, tú acercas al paciente que si no encuentras responsable, por ponértelo de un ejemplo, la EPS está inactiva porque este caso tiene 3 meses de mora, va a haber el responsable y el responsable, ¿quién va a ser? El Ministerio de Salud, el gobierno. ¿Me hago entender? Pero nunca, jamás, una atención por urgencia vital se cancela, se suspende, no se hace, no se atiende. Si no es urgencia vital, si el trámite pueda que no se apruebe y hay que guiar al paciente a dos cosas. Uno, si tú no tienes ingresos, si hace 3 meses que no recibes salario, tienes la opción de pasarte al régimen subsidiado. O la opción dos, que pues te regularices en los pagos o si ya los hiciste, que vayas directamente a tu entidad y ellos son los que te van a decir para dónde te vas a que te presten el servicio. ¿Me hago entender? Sí, gracias. Profe, o sea que si no aparece subsidiado, ellos son los que tienen que ir, o sea, ellos van a que los vuelvan a afiliar o cómo, no entiendo. Sí, efectivamente, cuando tú no tienes ingresos, eh, casi todas las EPS tienen acceso en la plataforma y hay una parte en donde dice necesito cambio de régimen, no tengo ingresos, lo que sea. Generalmente lo podemos hacer virtualmente. Si no, el paciente va directamente a la EPS que le estaba prestando los servicios y manifiesta que no tiene plata, dinero en este caso, eh, para seguir pagando y el sistema lo va a enviar al régimen contributivo. Ahora bien, hay EPS como Sura que no tiene régimen subsidiado o lo trasladan. El gobierno decide a qué EPS enviar al paciente.
tiene también que pasar por unas evaluaciones, tiene que confirmar que no tiene ingresos, porque pues lo que les decía yo, no puede ser que un paciente que gane 10 millones de pesos, una persona que gane 10 millones de pesos, aparezca en el régimen subsidiado, ¿sí? Entonces el paciente mismo es el que se dirige. En el caso en el que comenta tu compañera, este paciente no era una urgencia vital, no le autorizaron la atención, no se debe prestar la atención en la entidad prestadora, o sea, en la IPS, y debe trasladarse a la EPS que estaba o en la que se encontraba y manifestar que no le dieron la atención, que lleva 3 meses de retraso, como fue el caso de esta paciente que ya nos contó, y decir, bueno, yo no tengo capacidad económica, no puedo ponerme al día, no puedo seguir pagando, necesito que me pasen al régimen subsidiado. Y ellos son los que van a hacer el traslado. ¿Me hago entender? O sea, nosotros no somos los que vamos a hacer el traslado del usuario. Eso lo hace el mismo usuario. Si debe 3 meses, pues es el usuario el que debe ir a decir, bueno, tuve esta situación de salud, no me autorizaron el procedimiento, la atención médica, yo no tengo plata, llevo 3 meses que no pago, necesito que me pasen al subsidiado. Y el sistema de esa EPS o el ADRES se van a encargar de hacer el pago. Tú como auxiliar administrativa lo que tienes que verificar con la cédula del paciente y el ADRES es en qué entidad está activa, qué tipo de régimen tiene. Si yo te aparezco activa en Sura, tú tienes que entrar a la página de Sura, una parte de autorizaciones que te van a capacitar cuando tú estés como auxiliar administrativa, porque cada plataforma de EPS es diferente, y vas a entrar con el nombre del usuario y a solicitar la autorización. Si cuando entras al ADRES la persona aparece inactiva en la EPS, igual tú te vas a comunicar con la EPS porque hay 2 opciones. O que es verdad que esté inactiva por mora o por lo que sea, o que hay un error en la plataforma y la plataforma diga, estamos actualizándola, pero el paciente sí está activo. No sé si me explico. Entonces ahí tú hablas y revisas y ya te encargas de hablar con el paciente y decirle, ve a tu EPS, haz el cambio, ve a este ente y haz el cambio y pásate a subsidiado o contributivo. Les recuerdo, contributivo la gente que paga. Tu compañera que trabaja, a ella le descuentan un porcentaje de su salario y la entidad para la que trabaja aporta el 8.5 y a ella le descuentan el 4 y hacemos una sumatoria del 12.5. Si yo no trabajo, a mí no me descuentan nada, yo no tengo con qué aportar, yo soy subsidiado. Si a mí me descuentan y yo tengo con qué aportar, yo soy contributivo. ¿Listo? Para quienes me están preguntando, Angie, respondí tu pregunta, aclaré tu inquietud. Sí, sí, señora, gracias. De nada. Para los que me están preguntando que en dónde queda la grabación va a quedar en la nube de la plataforma que ustedes manejan, en el Drive, de la plataforma que ustedes manejan. Sin embargo, yo mañana les recuerdo a Erika que me ayude, que me apoye enviándoles a ustedes un correo con las instrucciones para poder ver las grabaciones. ¿Les parece? Bueno, chicos, espero que haya sido para ustedes agradable esta clase. ¿Me decías algo? ¿Alguien me decía algo? Profe, qué pena. ¿Me podrías, por favor, crear un contacto? Que es que tengo un problemita con la matrícula. Claro que sí. Dame un segundo, ya les escribo el número de Erika. Un momento, por favor. Se los voy a escribir acá. 315 861 3618. Listo. Listo. Ya les envié el número de celular. Y bueno, equipo, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Me encantan que las clases sean así, participativas, aprendemos todos. Y nos centramos más en la profundidad y en el tema, ¿vale? Para mí ha sido un placer con ustedes, espero que nos veamos en 8 días, muy puntuales, que descansen y quedo súper pendiente de sus inquietudes, ¿vale? Chao, Chao, profe, buenas noches. buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Muchas gracias por todo. Chao, chicas, bye.